Hola amigos, ¿qué tal? Estamos nuevamente hoy día en el Vamos Somos Chilenos, acompañándolos en esta tarde de día viernes para compartir respecto de la actualidad nacional, regional y sobre todo de la actualidad local, la que nos incumbe a los que vivimos acá en Viña del Mar, en Valparaíso, en Quilpué, etcétera. Estoy con mi amigo don Carlos Martain, que nos va a acompañar en este bloque y luego se nos incorpora Jaime Morales para conversar respecto a todos los temas que nos interesan. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Milene, bueno, hola a todos los auditores y auditoras de Radio Portales de Valparaíso. Siempre un agrado y un gusto estar en contacto con toda la gente de la región. Un saludo también ahí que está detrás hoy día, no en cámara, a Marco y esperando que se sume Jaime. Así que Mm, trataremos de hacer un programa entretenido, como digo yo. así es. Así que esta semana ha estado bien noticiosa por la resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que dejó en libertad con arresto domiciliario total, me parece, y con arraigo nacional al padre del senador Macaya. Quien fuera condenado por por dos delitos, un delito reiterado respecto a una víctima por delito de abuso sexual y respecto de otra víctima por un delito de abuso también sexual, creo que son las dos, ambas son víctimas de menores de 14 años. Carlos, ¿qué te parece esta situación que aconteció en la semana? Bueno, a ver, Y las reacciones posteriores por sí, ciertas declaraciones que él hizo en la televisión. o sea, yo no me voy a hacer un muy breve comentario sobre el tema mismo jurisdiccional, porque en eso, evidentemente, a ver, yo siempre he dicho, quizás por mi año y medio de estudio de Derecho y mi personalidad, yo Mm, respeto mucho los fallos de la justicia. No digo que no se pueden equivocar, y tenemos muchos casos que se equivocan, pero exacto. para mí, por la misma razón, yo digo, cuando la persona todavía no es condenada, yo presumo la inocencia, a pesar de que haya muchos indicios que hacen justamente por algo la persona es imputada, y posteriormente, digamos, habrían elementos que configurarían la participación de un delito. Pero con la misma claridad que yo presumo inocencia, presumo de hecho inocencia, como dicen los abogados, eh, eh, cuando hay una condena, evidentemente presumo de derecho que la persona es culpable. Por lo tanto, yo no tengo ningún elemento para pronunciarme y que corresponda ni decir nada. O sea, la justicia se pronunció, aunque sea una primera instancia. O sea, hoy día debemos decir, salvo que sea el mismo Poder Judicial a través de las instancias de apelación que existen en el país, que son necesarias, porque muchas veces han demostrado también que en aspectos superiores jurisdiccionales cambian las resoluciones judiciales, los fallos, por distintas cosas de hecho y de derecho. Bueno, pero yendo al tema probablemente tal, no dándome vuelta, yo parto de la base que si el tribunal se pronunció sobre un hecho que también en lo moral, en lo personal, violenta a cualquier persona que tenga ni siquiera dos, medio dedo de frente, no me voy a anunciar porque eso está funcionando, vamos a decir, y se han tomado medidas. Yo, evidentemente que aquí a lo mejor se ha producido una polémica, y obviamente generado, por razones obvias, y a lo que me quiero mencionar, de efectos hasta políticos, digamos, porque Exacto. efectivamente no es una persona común y corriente en el sentido de él, es una persona, un hijo, más allá que sea relativamente conocido. Su hijo, senador de la República, era presidente de un partido político importante, entonces evidentemente las repercusiones políticas. Y aquí voy, un hijo que además de eso, por razones muy entendibles desde el punto de vista humano, hizo declaraciones y en algunos aspectos muy claros, a lo mejor bastante poco afortunadas. Entonces, en Ujú. concreto, yo pienso que entendiendo a Javier en Macaya en su reacción como hijo, porque si a cualquiera de nosotros, a nuestro padre, le pasa algo y él puede tener todo el derecho a confiar ciegamente en su papá, nosotros no somos hijos de Macaya, por lo tanto, pero él tiene todo el derecho. Yo creo que faltó a la prudencia. Yo no creo que haya aquí un tema ético, no me gustaría, porque él tenía una responsabilidad importante. Incluso estoy dejando aparte el Mm. tema de ser senador, ¿ya? Eso yo creo que va desde más largo aliento y otras características. Pero como presidente de un partido, y más encima en una época electoral, yo creo que fue poco prudente, creo que se dio cuenta, o lo hicieron darse cuenta, no sé, no tengo idea, y
e hizo lo que debía hacer. O sea, como presidente del partido, dar un paso al costado, y al parecer, evidentemente, era lo que tenía que hacer. Ahora él, como hijo, podrá tener las posiciones que estime pertinentes, pero como persona pública y responsable, no irresponsable, como persona pública y además responsable de eso, evidentemente tiene que tener una conducta. Mm, Perfectamente, con esto termino la idea. Podría haber dicho y tenía todo su derecho, mira, yo no me voy a pronunciar sobre esto, está en manos de la justicia y que la justicia haga su trabajo y punto. Esa era la única declaración que debiera haber hecho y punto. Así que bueno, un hecho lamentable, me da pena por Javier Macaya, el humano, por él, no por su papá, evidentemente, y porque a cualquiera de nosotros que Dios no lo quiera, a nuestros padres le hubiera pasado algo, estaríamos evidentemente asolados. Eh, pero en lo político tuvo que hacer lo que debía hacer, que era dar un paso al costado como presidente, porque creo que como mínimo sus declaraciones fueron tremendamente imprudentes y fuera de contexto. claro, yo creo que tal vez cuando el ámbito personal se mezcla con este ámbito político, te hace cometer imprudencias, porque las declaraciones de él son desde un punto de vista personal, también da declaraciones como abogado, porque dice, incluso califica el tema de la prueba ilícita que se rindió durante el juicio, que él la califica como una prueba ilícita, y después también hace un comentario desde el punto de vista político, jurídico, que es el tema de la sentencia. Tal vez yo creo que, por lo menos mi parte, tal vez yo puedo entender o empatizar con que aun cuando tú tengas un familiar condenado, la familia siempre está con él. Y el ejemplo más común es la fila de mujeres que uno ve en la cárcel, que son madres de condenados que los van a ver, sean condenados por lo que sea. Tú, de un punto de vista personal, claro, tú puedes tal vez acompañar a la persona que está condenado, que es parte de tu familia, pero claro, a él cuando lo citan a ese programa es porque él es un senador de la República, es un presidente de un partido y claro, debió ser tal vez más inteligente o tal vez no estaba en ese momento bien él, que no pudo diferenciar y terminó mezclando cosas personales con cosas procesales y con cosas jurídicas, comentando la sentencia. Ahora, efectivamente, a algunos le llamará la atención porque algunos piensan que, claro, que esta persona está condenada, pero que ahora el tribunal o la Corte de Apelaciones le dio como la alternativa de cumplir en la casa y se ha tomado de un punto de vista también político, social, diciendo que, claro, si fuera pobre tendría que cumplir en la cárcel. Pero lo que sucede aquí es que en un juicio penal primero se dicta el veredicto, o sea, la persona es condenada o absuelta y si es condenada días después, se hace la lectura del fallo en el cual se señala cuáles son los años exactos a los cuales la persona quedó condenada. Y desde la lectura del fallo hay 10 días para interponer un recurso de nulidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Que en la lectura del fallo, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva por peligro de fuga porque esta persona había quedado condenada efectivamente a una condena de 6 años. Y es esa resolución la cual la defensa de este señor Macaya recurrió a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones revocó esta resolución del Tribunal de Juicio Oral de Rancagua, me parece, y efectivamente lo que dijo es que podía cumplir, por mientras no estaba ejecutoriado este fallo o firme este fallo, podía cumplir esta prisión preventiva en la casa. Así que, claro, ahora yo me imagino que la defensa de este señor Macaya va a recurrir de nulidad durante estos 10 días para que efectivamente se anule el juicio y tal vez la sentencia, me imagino. Antes que Así comente que Jaime, claro, sí, o sea, ese yo es estoy más o menos el la asunto. parte que tú señalas bien procesal, porque es bueno que los auditores y auditores sepan cómo funciona el tema. Claro, Ahora, puede ser discutible, pero yo esa parte, como dije, que tú la explicaste muy claramente, procesalmente, yo insisto, eso está en proceso, no puedo favorecer los claro. delitos que habría cometido hasta que no esté ejecutado, ¿no es cierto? Como dices Es tú. una sentencia que no está firme, claro. Claro, entonces, pero naturalmente nadie apoya lo que podría haber hecho él, sino que fue, insisto, confundió roles que no debían ser confundidos en ningún caso. Claro, exacto. Eh, Jaime, ¿qué te parece? Primero saludarte, Jaimito, ¿cómo estás? Hola, Y ¿cómo están? luego, Saludos a todos. y lu- Disculpen que me demoré tanto en poder conectar, estar hoy día en el Vamos Somos Chilenos de este día viernes, donde vienen cosas importantes, políticas,
y esta situación tan lamentable que estamos viviendo hoy día con el ex timonel de la Unión Demócrata Independiente. Con respecto a este tema en particular, yo he sido bastante, en mis redes sociales, bastante claro y enfático. Acá no nos podemos perder un segundo. Acá tenemos un personaje que se equivocó rotundamente. Lamentablemente el padre, obviamente, es un delincuente, todo lo que quiera. Habrá que esperar que la condena quede firme, claro, como dice Milén, muchas gracias por expresar el proceso y todo. Pero acá hay un error mayor, más allá de dar declaraciones sobre el juicio en sí. Acá a la gente se le olvida, y aquí comparto lo que dice Carlos Guajardo, de que Javier Macaya, es senador de la República. Y ahí quiero también lo que dice Carlos. ¿En qué parada quedan las víctimas acá? Porque Claro. él es el quien decide, los jueces, vota para los jueces, para los ascensos, para el Poder Judicial. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, aquí se ve un ambiente de impunidad generalizado. ¿Ya? Y daña, pero rotundamente, no tan solo al Senado, sino también al Poder Judicial. Sí, es muy grave lo que pasó. Acá Javier Macaya, independiente de que fuera el papá o no, debería haber salido a condenar el hecho. ¿Ya? Y ese lamentablemente es el precio de ser senador de la República, o ser diputado, o estar en un cargo público de esa envergadura. ¿Ya? Ese es lamentablemente el precio. Pero Y ¿tú él no crees que supo. si él hubiese salido a condenar el hecho sin matices, ¿Sí? incluso desde un punto de vista personal, diciendo, no, este es mi padre, y tú crees que la gente lo hubiese creído? Da lo mismo Porque también eso. siempre pasa No, eso al final. es que sí, estoy de acuerdo. Da lo mismo Es por eso. una o por otra. Sí, Te da lo critican por A mismo. o por B. Da lo mismo que la gente haya creído o no haya creído. Es lo que él debía haber hecho. ¿Ya? Da lo mismo que la gente haya creído. Uno le puede creer o no. A todos los políticos uno le cree o no le cree. ¿Ya? Si es así, es fácil. Pero si él sale condenando el actuar de Macaya, del padre de él mismo, es totalmente diferente. No estaríamos quizás conversando esto y no hubiera sido a lo mejor prensa. Porque era lo que tenía que haber hecho. ¿Ya? Y la gente le podría haber creído o no le podría haber creído. Después O podría haber sea, salido más. claramente, pero él también dijo que él respetaba la sentencia. Sí, pero no puede haber puesto en tela de juicio primero el juicio y después más encima ponerse al lado del imputado. ¿Ya? A ver, Si ahí está el Es que el problema. imputado es tu familia, es sí, que ese es el problema. claro, es que No, Jaime, es que ahí está. No, es que por eso. El mira, es precio que de yo ser creo senador de la República es no no, ponerse al lado nunca de un imputado. el tema es el siguiente, o sea, él no tendría por qué haberlo condenado y yo entiendo y es re fácil decirlo desde afuera. Y cuando tú no estás metido en el chat y tu papá es el condenado, lo que él debiera haber hecho es guardado silencio, no Sí. haberse puesto en eso. No, Él no no, no, debiera haber, Carlos. es que No, Jaime, Carlos. él es su papá, no, es que está siendo tremendamente injusto, perdona que te diga, porque se No, le no, no, pasaron Carlos. el No pasado puede de guardar no, silencio. En no, esta, en esta, en él este no puede, juicio de él dice, valor, él él no basta puede que guardar diga silencio. la justicia está, yo creo que está haciendo claro, es fácil decirlo. Él, lo que no puede confundir, estamos completamente de acuerdo, es su rol de presidente del partido, y además de Claro. senador, con su rol de hijo. Entonces, en esa disyuntiva, yo estoy de acuerdo contigo que debe primar el bien común y no solamente el aparentar, sino también las instituciones de fondo, no solamente por aparentar, ¿ya? Él debiera haber dicho, y bueno, yo aquí tengo una responsabilidad mayor, política, social, de todo otro orden, Y tremenda, justamente, presidente del y partido justamente senador, condenar no esos hechos, cualquiera. esos hechos. Y tengo Justamente una condenar eso. responsabilidad y un rol de hijo. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Cuál prima esta? No voy a condenar a mi padre, porque además a lo mejor él de corazón, Jaime, lo cree inocente. Entonces no tengo por qué condenarlo si soy hijo de él. Pero sí tengo la responsabilidad, y ante la responsabilidad, como dijo bien la Milén, guardo el silencio en la primera pata. Digo, mire, esto está en las manos de la justicia, y no diré nada, y no renunciaré, confío en la justicia, y la justicia hará su trabajo. Punto. Y no haré ninguna declaración más al respecto. Claro. Eso era No, lo que debiera haber dicho yo Macaya. lamentablemente, a mí no me gustaría, oye, entre paréntesis, a mí no me gustaría estar en los zapatos de Javier Macaya, eso está claro. A nadie, yo creo, a nadie en el mundo. Pero acá, guardar silencio, incluso tirar declaraciones timoratas, como los líderes también del sector, de nuestro sector, ¿ya? Digo nuestro porque yo milito en un partido de Chile Vamos, también son enjuiciables. Vuelvo a insistir, es un tema demasiado delicado y un delito demasiado delicado socialmente, ¿ya? Esto va a traer consecuencias sociales porque no fueron capaces ni los líderes de condenar, ni Javier Macaya en el momento que tenía que hacerlo. Él es senador de la República, él no puede guardar silencio, no puede hacerse el loco, no puede decir, no, no, en esto me quiero omitir. No, no, no.
Yo ahí discrepo totalmente contigo, Carlos. Pero Yo yo creo creo que yo tiene que creo que sí o la sí mayoría de las condenarse. personas tienen un sesgo, o sea, cuando a ti te conviene, tú hablas de la presunción de inocencia, pero la mayoría de la Así es. gente, cuando el que nos cae mal es el que está acusado de un delito, este es un delincuente, este es culpable. Pero Sí, cuando él es es del mentira. lado mío, en general, respetemos la presunción de inocencia que está elevada a nivel constitucional. Sí, claro. Sí, no, no, claro. No es verdad. Ahora, ¿qué te parece, por ejemplo, la situación de que cuando el senador Macaya hace estas declaraciones, sale inmediatamente personeros del oficialismo, diputados, senadores, emplazan incluso a Evelyn Matei que tiene que hacer declaraciones? Es Yo poner podría la... decir que tiene que ver Matei con lo que haga el padre de un senador que es presidente de Sí, la UDI, pero ¿qué tiene que ver Matei? y voy más ¿Hay un allá. aprovechamiento político ahí o no? Lo que pasa es que puede ser, porque justo se le da el juicio, es obvio, pero no, es más allá de esto, esto es más grave que la elección que viene, son más graves que las elecciones que vienen, porque esto Pero es ¿qué un te juicio de parece esa valor. situación que se termina emplazando incluso a Evelyn Matei? No, si se tiene que emplazar a todos los líderes, no tan solo a Evelyn Matei, ¿Pero por a qué se le todos, da, Jaime? ¿Por qué se le todos. da? Es que yo creo que aquí hay un aprovechamiento político que lo puedo entender, lo entiendo. Va a estar Sí, entretenido el porque programa de hoy día. uno y otro lado Ya. siempre Yo estamos lo con estos gallitos. entiendo, lo explico. Es habitual y normal, como bien decía la Miren, ya, de que haya aprovechamiento político. Pero que haya aprovechamiento político no significa que esté bien. O sea, el delincuente sería, Y no significa que esté mal tampoco. el delincuente sería el señor Macaya. Punto. El que habría cometido los datos, yo digo hasta que no esté todo listo, César Macaya. Él habría cometido, y como yo he Ujú. calificado, abominables delitos, no ni siquiera cualquier delito, ¿ya? Ni siquiera, o sea, porque evidentemente es muy distinto hacer violaciones de una menor de edad y aprovechamiento o abuso sexual que, no sé, incluso haberse robado plata de una empresa. Son totalmente distintos. Entonces, abominables delitos que no tiene ninguna culpa ni responsabilidad Javier Macaya de los delitos de su padre, ¿ya? Ni en lo Hasta que no moral, declaró, ni en lo hasta legal, que no ni declaró nada, públicamente. ni en lo moral ni en lo legal. Pero, evidentemente, como vuelvo a decir, aunque sea majadero, él tenía y tiene, pero tenía fundamentalmente una responsabilidad mayor, más allá de incluso del cargo de senador. Ahora, eso ya está primero. Ahora, en el aprovechamiento político empresarial, es un aprovechamiento político porque marcan la encuesta, qué sé yo, y emplazar a la Pepa Hoffman que no tiene nada que ver ni en Macaya ni salió a defender, o sea, me Mm. parece aprovechamiento político también. No, es que yo estoy de acuerdo con ustedes. Puede ser aprovechamiento político y puede ser de buena forma, puede ser de mala forma. Aquí da lo mismo si es de malo o de buena forma. Da lo Yo mismo. creo que es aprovechamiento político y me quedo con una frase de Lucio Porto, a quien entrevistamos hace unas semanas atrás, en que para que el país, realmente el país mejore, se requiere un esfuerzo de todos nosotros en dar lo mejor de nosotros y terminar con estos gallitos políticos, con estos aprovechamientos. Porque si no, este país va a seguir en la debacle hacia el precipicio. Oye, no, no, no. El país va a seguir la de Black al precipicio siempre y cuando seamos siendo timoratos en declaraciones que hay que hacerlas firmes. Y los momentos, da lo mismo el momento que sea. Esto puede ser después de las elecciones. Sí, pero el Da lo mismo. aprovechamiento político de uno u otro lado yo creo que no corresponde. Es más, el grupo de personas que fue a protestar a la sede de la UDI, cuando yo creo que esa protesta debió haber estado encaminada, tal vez tanto en la sede de la UDI, pero también en la Corte de Apelación de Rancagua. Y en el Congreso, donde fue también. También hubo en el Yo Congreso. creo que quienes fallaron en la Corte de Apelación de Rancagua y la Corte de Apelación de Rancagua no tiene muy buena fama. No nos olvidemos de que hace No, un par de eso años es verdad. atrás Eso es incluso se verdad. suicidó un ministro que estaba involucrado en un Es verdad. caso. Correcto. Eso es verdad. Ahora, Entonces, claro, ahora uno nunca sabe lo que estoy diciendo por lo que veo, puedo estar equivocado y las cosas, todas estas cosas son como los fenómenos meteorológicos, o sea, lo- uno tiene una proyección en base a los satélites, puede tener muy buenos satélites, pero el fenómeno meteorológico puede variar porque se desvía, se incrementa, claro, se reduce, qué sé yo. Entonces, pero yo creo que incluso, sin saber mi percepción, que al menos ha generado el hecho y como consecuencia que haya asumido Guillermo Ramírez la presidencia de la UDI, por lo que he visto dentro de la UDI ha generado al revés. Hoy día, si bien cuando estaba el proceso había una división y un sector de una crítica muy fuerte contra Javier Macaya de interna, hoy día hay un cierre de fila y una o remotivación con la llegada de Guillermo Ramírez a la presidencia que incluso puede que le haga muy bien al partido porque están todos cuadrados con Guillermo Ramírez.
Yo de verdad, yo no, es que también la llegada de Guillermo Ramírez a mí me llamó la atención la declaración. Yo tengo todo el respeto del mundo por Guillermo, de verdad, lo encuentro una persona excelentísima, un gran diputado, etcétera. Pero tampoco nos puede decir que agradece la renuncia de Javier Magallanes, si era lo mínimo que podía hacer, si no le quedaba otra. Bueno, Es como, ¿cómo lo, agradezco el lo gesto? corté, ¿Cómo no, agradecer el lo gesto? corté, ¿De no quita verdad? lo valiente, No, pero y además que él ha sido claro en ese yo creo sentido. que estamos perdidos y tratando No, mira, de enlodar como que sea aprovechamiento político, no da lo mismo. Eso yo creo que la cuestión es no, grave es que yo creo y no yo creo, podemos, no Jaime, que podemos. aquí no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos acá y estas cosas se piensan y se sienten. Yo trato de hacer un análisis claro, o sea, yo separo. Una cosa es el proceso y lo que, hoy día estoy muy de acuerdo con Milén, en lo que decía Milén de lo Otras veces criticable que no. también, porque otra vez hemos estado no muy de acuerdo, lo criticable que puede ser incluso el fallo de cómo en este periodo, si bien procesalmente es entendible y es perfectamente aplicable, por algo existe y se hizo, no hay ninguna ilegalidad, eh, eh, ese es un tema, el tema jurisdiccional que a lo más podría ser criticable desde el punto de vista también de la prudencia, cómo cumple la pena dado, como tú bien dices también, Jaime, la connotación social y la gravedad del delito, ¿ya? Pues, porque estamos hablando de eso, en ese contexto. Entonces, ese es un tema. Otro tema, en lo que estamos conversando ahora, porque aquí no vamos a tener mayores diferencias, salvo sutileza, es las consecuencias políticas de esto. Y ahí es donde yo creo Claro. que hay aprovechamiento político. Sí, explicable, pasa, pero no va a decir que está bien, porque pasa no significa que está bien. ¿Ya? Segundo, yo creo que, que Javier confundió su rol, legítimo rol de hijo. Javier puede estar Claro. profundamente equivocado, pero si él cree en su papá, tiene todo el derecho, con un rol más importante, que fue el rol, que era el rol de presidente del partido, ni siquiera de senador, que también estoy de acuerdo, pero más importante que eso. Y que por ese rol estaba en la tele ese día. Además, Sí, entonces, sí, Claro, que ese es el problema. No lo invitaron como Javier, hijo de claro, propia claro, madre. exacto. claro, entonces Pero yo hizo creo que cualquiera de declaraciones, nosotros en una situación así es muy fácil que tú justifiques, porque yo, que trabajé harto en el área penal, lo veo, lo vi siempre. Las mamás siempre justificaron a los hijos que habían cometido un delito y siempre le creían a los hijos. Sí, y es lo que siempre he gritado yo a los penalistas, que un poco pierden la sensibilidad a lo mejor, no sé cómo decirlo, no quiero herir sentimientos, Milen, discúlpame, pierde la sensibilidad de la mayoría de la sociedad. Imagínense, les quiero decir algo, yo sé que ustedes son ciudadanos de a pie, no son del mundo político en sí, ¿ya? Pero hay que decir una cosa, la ciudadanía hoy día ve con aborrecimiento al mundo político. ¿Ya? Y estas cosas, estas situaciones, empeoran la situación, Eso ¿ya? sí, Empeoran la absolutamente. situación. Entonces, tenemos que pensar que el mundo político, o los que nos interesa la política, ya, metamos más gente, no solamente los políticos que trabajan en el sector público, que son postulantes al candidato, etcétera, sino a los que nos interesa la política. Debemos ser un 5%. El Sí. 95% de la gente no le No, interesa. de hecho, cuando fue este fallo de la Corte de Apelación de Rancagua, un amigo me escribió y me dijo, por eso que, por este tipo de situaciones que hay estallidos sociales, porque a la gente le da rabia. Obvio que sí, obvio que Y sí. obviamente La que sí, gente porque el ve con común en general repulsión. de este tipo de delitos, cuando te condenan sobre 5 años y un día, es que quedan en prisión preventiva, e incluso desde la formalización quedan en prisión preventiva. Sí, y a mí me causa extrañeza este fallo, ¿por qué? Porque habían índices que, a diferencia del resto, que incluso lo discutimos en programas anteriores, cuando hay delitos de alta connotación, 10 de cada 10 quedaban en prisión preventiva. Y yo lo dije en el programa anterior, y hay una estadística. Lo dije en el programa anterior y discutí incluso con Marco. Yo creo que Y depende quedé del como, delito, pero cuando son muchas víctimas, y inicialmente eran 4 víctimas, incluso por delitos reiterados que te sube incluso un grado la pena, claro, es muy común que la formalización quede. No sé sí, si te acuerdas de este cineasta, creo que él sí, quedó en prisión preventiva en la formalización. quedó en prisión preventiva, no me acuerdo. no, si estamos de acuerdo. Nicolás, Ya se nos olvidó, Nicolás ¿viste? López, Nicolás López, Nicolás Nicolás López. López. Sí, es el tema. Bueno, yo creo que con esto había que tocarlo, había que conversar porque por la Sí, connotación, como bien absolutamente. dice Jaime, que tiene. Bueno, una cosa más, lo que hemos dicho en otros programas también, de que efectivamente hay varios elementos que hacen, porque, a ver, yo voy a explicar o tratar de explicar algunas cosas, porque para mí todo tiene explicación. Lo que pasa es que hay cosas que son justificables, que son legítimas, y cosas que son injustificables y legítimas.
Normalmente hay causa-efecto en Mm, estas cosas, la mayoría, o casi todas. Eh, Evidentemente en política siempre se han generado situaciones, por así decirlo. Lo que pasa es que pues yo creo que hoy día sí, en política, no solamente en política, pero estamos hablando de la política, por lo tanto los políticos lo que están diciendo. Sí, yo creo que efectivamente, y lo hemos conversado, muchas veces hoy día es mayor a lo que podía pasar hace 30, 40 años con un tema valórico. El problema en nuestra sociedad es valórico y afecta a los políticos como afecta a otras instancias porque hay una crisis claro, valórica muy grande. No es que antes no se cometieran, no es que antes no existieran pedófilos, no, pero hoy día hace mucho más complejo. No es que antes no hubiera tribunales corruptos, jueces corruptos, sí, siempre lo ha habido, pero evidentemente hoy día, con un agravante para bien, no para mal, pero que genera situaciones más complejas que las redes sociales y los medios de comunicación. claro. Antes tú podías hacer las cosas para Una callado y amplificación, nadie se claro, enteraba. Hoy día la claro. gente es mucho más informada, sabe por redes sociales, te pueden grabar por un teléfono. Entonces, para estos efectos de bien, de transparencia, obvio que es mucho más complejo. O sea, hay más cantidad, por así decirlo, y más encima se puede perfectamente demostrar a la gente común y corriente las corrupciones o las cosas. Entonces, sí, evidentemente que te genera, Yo, y hay que Carlos, buscarlo como una oportunidad también. sí, Carlos, yo por eso, yo lo busco como una oportunidad, no de aprovechamiento político, sino también de que el mundo político también se exprese y también vea y enjuicie o condene o no condene, para que la gente, el 80%, el otro que estoy diciendo que aborrece al mundo político, también vea que el mundo político también son personas y son humanos, y vean Sí, pero yo cómo, creo que también requiere de un esfuerzo de nosotros en que desde que a alguien se le acusa, que prime el principio de inocencia o la sí, presunción de inocencia, no cuando nos conviene el principio de la presunción de inocencia. ya, sí, no, Correcto. estoy de Y acuerdo, eso como fue el caso para la vida Zamora, diaria, porque de como fue el repente yo caso he visto Zamora, como muchísimos fue, casos que se les friega la vida a una persona a la cual se le acusa un delito. Y después esta persona se la suelta y todos los demás ya, ah, ya. Y nadie se Pero acuerda. no, nadie se acuerda. Y es muy fácil destruir a una persona, dejarla sin Miren, trabajo, pero sin tengo una familia. consulta, Es en más, no sé si se el caso de acuerdan de papá de ese Mateo, caso de Villa Alemana, que le entró un sujeto a robar a su casa y el tipo disparó. Ese tipo estuvo casi un año y medio con arresto total, perdió su trabajo, todo y ahora salió absuelto. Imagínense. sí, El sí, caso de me acuerdo de ese de los tema. carabineros que hablamos en el programa Y, pasado. oye, El Milén, de pero Zamora, po. tengo una Ahora, duda, Milén, pero el de tengo una duda. Zamora, Tienen que pagar las costas ahora, incluso claro. fiscalización y compañía. Ahora, pero una cosa, una pregunta. En el tema, en el caso particular de no está sentenciado, no es No, po, culpable, no. todavía no es culpable. No es una sentencia firme, la del señor Macaya. Sí, estoy de ¿Por qué acuerdo, no? pero no lo declararon culpable. Lo declararon culpable en primera instancia, pero no es una sentencia firme. ¿Por qué? No, Porque está está bien, corriendo el plazo para anular el fallo, para la apelación. para la nulidad, recurso de nulidad, La 10 realidad días. sí, 10 días, estoy de acuerdo, ya. Pero ya está sentenciado como culpable. Lo que pasa es que tú tienes que saber, Jaime, que las sentencias se Sí, pueden sí, distinguir si están firmes, ejecutoriadas o no la firme ejecutoriadas, y no es seguridad. una sentencia firme. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero ya está sentenciado, Milen. Sí, eso Sí, es lo que... pero a ti Sí, en segundo año te enseñan que la sentencia puede estar firme sí, o no estar sí, firme, y no está, no es una sentencia firme. no está firme. Pero mira, parece Perfecto. O que sea, que sean 10 días más. está El entretenida la miércoles... cosa, pero tenemos que ir a una pausa musical. Yo los interrumpo, sabe que la Milena está conduciendo y seguimos Vamos a una pausa mechoneándonos. comercial. Está un poco colorada la conversación, así que vamos a una pausa. Amigos y amigos, entonces estamos volviendo de una pausa comercial. Seguimos conversando de actualidad regional y nacional con nuestros invitados y amigos y compañeros, don Carlos Martain y don Jaime Morales. Y hoy día, a ver, ¿qué otro acontecer ocurrió hoy día? Ah, bueno, en esta semana. Quiero hablar particularmente de la situación de las elecciones a las cuales nos enfrentamos ahora, las elecciones de concejales, gobernadores y alcaldes. Y particularmente creo que esta semana se destrabó la situación de la comuna de Viña del Mar, no así otras comunas. En el caso de Viña del Mar, se estaría presentando la actual alcaldesa María Ripamonti y por el otro lado el arquitecto urbanista don Iván Poduje. Y, y ahí continuamos, parece, po, las inscripciones se terminan el día lunes y todavía parece que
no vemos humo blanco. En Valparaíso, no, en Valparaíso En Valparaíso y otras comunas. estamos lejos de tener humo blanco en Valparaíso. O sea, lejos hasta mañana, porque mañana son el límite del plazo para la inscripción de las candidaturas. Creo que es Eh, el lunes. ¿Ah? Es el lunes. No, no, mañana el límite es sábado, ¿Sí? 27. Sí, Ay. 27, 27, estoy seguro. Y la verdad que hay muchos trascendidos. Lo que les podría decir yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo sé que la negociación, porque hay dos cosas: lo que digan las directivas y lo que dicen las mesas de negociaciones nacionales, donde se toma la decisión, donde se corta el queque, podríamos decir. ¿Ya? Y ahí en esa mesa de negociación, acá se entiende que en Valparaíso va a quedar solamente el candidato del Partido Republicano, hasta el momento, que es Rafael González, con el candidato del Partido La Gente, sumado a los candidatos independientes que juntaron El las más firmas. competitivo. El candidato Claro, más competitivo, Rafael González. claro. Sumado, claro, hoy día salió una portada ahí de las encuestas de la UDD, que usted sabe lo que pienso de esas encuestas, pero bueno, son otras cosas. Ahora, también sumado a, ¿cómo se llama? A candidatos que son independientes que juntaron la firma, como Rodrigo Díaz Lluvero, y la hija de Elías Figueroa, que también juntó las firmas y va a ser candidata a No, ya alcaldesa. va en un cupo del Partido Ah, perdón, Demócratas perdón, disculpen, con... disculpen, Sí, disculpen. Va en el cupo de amarillo que apoyado por demócratas mm, también. Perdón. sí, que también Ah, en se una me olvidó. encuesta, ojo, que también en una encuesta aparece como que tiene alta competitividad. Lo raro es Sí. que yo ayer vi el reportaje y ya ni me acuerdo el nombre de ella, lo único que sé que es hija de Figueroa, de Elías Figueroa. Y eso puede ser la marca que puede pesar, ojo, que le puede generar Sí, una gran cantidad de pero votos. yo no sé de dónde salió esa encuesta que la da por competitiva. Ahora es que el mundo de las encuestas, de verdad, bueno, yo ya escribí, tengo una columna ahí que escribí entre la columna y el mundo político, de lo que es chistoso, porque el político ocupa la encuesta para validarse y es la misma encuesta que lo desprecia. Entonces, es Claro. como muy Es que paradójico. Bueno, además es raro porque esa encuesta a la que alude el Mercurio, la encuesta Signos, que da por más competitiva a Rafael González, es la misma encuesta que da por competitiva a la señora Pequenino en Viña. Sin embargo, a ella, la claro. señora Pequenino, la bajaron en Viña. Entonces no se Bueno, los dos entiende por qué sí y por años, qué no. que los dos son republicanos, ahí podríamos tener un hilo conductor. Claro, entonces Ahora, estas cosas no obedecen a razones de lógica y además jamás se ha visto publicada dicha encuesta tampoco. oye, y falta otro, el joven del Partido Social Cristiano también. Pues, recuerda que son 5 Que candidatos que también, hay. claro, también dice que se va a inscribir, pero no se sabe qué, no sé. No, alcalde, sí, el candidato a alcalde del Partido Social Cristiano. Entonces, Mm, habemos 5 candidatos del sector de oposición, podríamos decir, a la administración actual, sumado a Zulema Araya junto a las firmas, ¿o no? yo creo que sí. Ya. Zulema Araya, la concejala más votada, recordemos, en Valparaíso, sumado a Patricio Vea, no sé si alcanzó a juntar las firmas. Él no sé, ahí tengo las No sé, dudas. ahí no tengo duda. Y Meyer la y Carla Valparaíso, Meyer y la Camila claro, Camila Nieto, Mella, que es la la sí. Camila. concejala que ganó la primaria del oficialismo, podríamos decir, ¿ya? Del Y por el gobierno. lado de gobernadores tenemos a Manuel Millones, tenemos a Mundaca, tenemos a la Tana Madriaga, Venecián, y Francisco Venecián. La Pepa Francisco Hoffman, Venecián, Francisco Pepa Venecián, Hoffman, pero la Pepa Tania Hoffman. parece que ya no juntaba las firmas. La Tania no ha juntado la firma, puede ser que no. No. No, creo que se inscribió, oye, po. Pero ya oye, tendríamos a Mundaca por un lado ya. Tania Madariaga. Y falta alguien, el Viñambro, Ah, ¿no? Piñambre, po, Viñambro, claro, ¿cierto? Piñambre, Millán, sí. sí. El carismático exalcalde Mm. de, Ahora la de- diferencia es que en las elecciones de gobernador hay segunda vuelta. Entonces, si el que nos Sí. saca 50 más uno, nos ¿Cuál, vamos a una cuál, segunda vuelta, pero en las elecciones de concejales y alcaldes no es esa situación. Entonces, el que saque 30% puede ganar. bueno, también en Quilpué hay candidata a la alcaldesa de una Partido Comunista. Sí. Yo, en esto lo hemos conversado, eh, muchos son los llamados, pero no siempre todos los elegidos, digamos, en el sentido que vayan a llegar a la papeleta final, y obviamente uno es que elegido. Pero yo creo que el choclo se está declinando, porque en la medida que pasa el tiempo, por las razones que sea, de negociación, de que no juntaron la firma los independientes, las razones que sean, Claro. de situación interna, la cosa es que van a llegar los candidatos. En alguna se produce esta situación bastante especial, yo diría, de Viña, en la cual en la práctica, más allá que uno que aparezca, eh,
hay dos candidatos que van a estar fuertes, que no sé, por la alcaldesa en ejercicio, Ripamonti, e Iván Poduje, que como independiente, pero que va a apoyar, iría apoyado por todos los Mm, sectores, por incluso el Partido de la Gente, los claro, republicanos, pero ahí todos ya los demás. tenemos dos bandos y nada más. Dos bandos clarísimos. En Claro. Valparaíso no pasa eso, pero naturalmente por lo tanto van a llegar por ambos lados, no solamente por la oposición, porque la gente tiende a preocuparse a lo mejor de su lado. O sea, hay que pensar que el charpismo tiene su candidata, que hay otros descolgados también de Mm, sectores similares, doctrinarios ideológicos, la oficialista que ganó como decía bien tú, Jaime, La la primaria. primaria, y por el otro lado, ¿no es cierto?, habrían dos candidatos que serían republicanos y Partido de la Gente, por así decirlo, más allá de algunos chiquititos que pueda aparecer chicos del partido más chico en la región. Bueno, si no, no eso se va a producir ahí el que saque más votos ahí, como bien dice la Milen, va a ser el que, aunque sea con un 21% de los votos, va a salir. A Eh, mí la multiplicidad de candidatos me hace sentido con la desconexión que existe todavía de los partidos políticos en general con la capacidad de poder siquiera elegir candidatos que sean representativos, ¿ya? Y que no sean capaces de unificar, de convocar al resto de los posibles candidatos. Antes se veía que había uno o dos candidatos, ¿ya? Y se fuerte. definía por uno, con tiempo, y había algún díscolo por ahí. Y al final terminaba cediendo y siendo parte de. Mm, Hoy día no existe ese, podríamos decir, el duopolio, de alguna forma de decirlo. Yo creo que estamos en pos de buscar las posibilidades de ser como lo hacen en pero Argentina, en el pareciera que, caso. claro, que la derecha tampoco tiene candidato. O sea, yo me doy cuenta que al parecer ni la Cómo que concertación. no tenía candidato, por tiene favor, no más me de, falta el respeto? Pero mire, por un lado, por ejemplo, tenemos a la ex Concertación que no le dio este tiraje a la chimenea y que se quedaron sin cara, y por este otro lado teníamos en Viña, hasta que antes de aparecer Iván Podug, no había nadie No, que, oh, Milén, este le gana a Milen, Macarena Ripamonte. disculpa que te corrija ahí. La desconcertación no tiene jóvenes y la derecha no tiene jóvenes. Nuestra generación no No, existe en la derecha. No existe. no, pues, Son eso es lo que salvo pasa. uno que otro. No tiene jóvenes. No, Entonces, esa llamándonos falta jóvenes a de nosotros, haberle Milén. dado el tiraje a la chimenea, yo creo que se está notando ahora. yo, Sí, yo diciendo, tengo, oye, Milén, diciéndole joven a nosotros, imagínate. Exactamente. oye, Nosotros no estamos como para la centro En derecha o los la sub derecha. 30 sub 30. Claro. yo soy menos joven que usted, así que por lo tanto, no. Pero a ver, o sea, Por lo que ejemplo, pasa, Macarena Ripamonte tenía 32 años y ellos tienen una claro, fila para presentar. Si Macarena claro. Ripamonte no Pero iba, tienen una fila de candidatos para de presentar. candidato, Las sí, de hermanas de acuerdo, Brito. Sí. por un tema, pero lo que pasa es que también hay un tema más de fondo que, Jaime, el diagnóstico que hace Jaime se debe a que también no es como antes, porque antes tú tenías dos grandes conglomerados, o sea, ese es Claro. que no hemos entrado en profundidad, que algún día esperamos conversarlo en un programa, es el sistema político, que ha Sí, atomizado más la política, porque antiguamente Eh, con un sistema binominal que obligaba a tener dos grandes conglomerados, no solamente los partidos, pero dos grandes conglomerados para tener opciones, y con un peso político más de los partidos, naturalmente que era más fácil. Hoy día, Chile vamos, pero Partido Republicano, legítimamente, no es Chile vamos, así que si quiere llevar candidato puede llevar. Partido de la Gente lo mismo, los demás mm, que te llamaría lo mismo, pues, están de un sector para acá. sí, Por el otro pero lado tiene pero en igual, ese sentido la izquierda radical se aglutinó en torno al Frente Amplio y se metió ahí comunes, por eso. Pero revolución, tú o sea, tienes son igual más. candidato, puedes tener candidato a la concertación o es concertación, puedes tener demócrata cristiano, puedes tener Frente Amplio, independiente. O sea, por eso el caso yo no conozco mucho en detalle, pero por ejemplo, en Villa Alemana pusieron, o sea, hay distintas situaciones que hacen que la raíz, porque no olvidemos que la política, incluso lo conversamos en el programa pasado, en el buen sentido, la política es la búsqueda o influenciar el poder como definición, de manera legítima, Claro, pensando incluso de manera legítima para fines legítimos, ¿ya? Y para generar un programa, una visión de Estado, de sociedad, de país, de comuna, lo que sea, ¿ya? Y en buenos términos. Entonces, el llegar al poder hace que efectivamente los entes políticos, que hoy día va más allá de los partidos tradicionales, busquen tenerlo. Entonces también es legítimo que busquen hacerlo. Y por eso están las elecciones, primarias o no, que hacen, yo creo, los sectores que hacen que al final son los ciudadanos los que determinan quién o quiénes son los que llegan. Entonces, en sí eso no es malo, ¿ya? Yo estoy en contra de la atomización cuando es demasiado y que llegan también a representar a un consejo o a un congreso, llegan, no sé, por personas que saquen el 1% de los votos. Eso me parece que es desproporcionado. claro. Pero
pero Pero que ha las pasado, personas las pueden, últimas elecciones ha pasado con un uno como coma y Inter. tanto, uno sí, coma ocho, 2 coma y por eso tanto. digo, porque por eso yo creo un sistema no tan, no tan representativo, aunque no sea, tenga carencias democráticas, por así decirlo, pero mucho más operativo, efectivo y hay igual representatividad. Pero volviendo al tema de acá yo creo que igual, y el día va a estar, o sea, está claro, yo no creo que haya diferencia, van a haber más de un candidato. Esto, por favor, estoy hablando como analista, por así decirlo. No, ¿qué me gustaría más a mí? ¿Ya? Más de un candidato en un sector y más de un candidato. Lo ideal, y en eso comparto con Jaime Brasil, Claro. que hubiera no tanto, porque igual hay riesgos políticos determinados y creo que también no es bueno, pero eso no creo que vaya a cambiar. Y será Mm. que saque después más del 40% los gobernadores y se terminará. O sea, yo tengo, no la vamos a comentar ahora, pero tengo una apuesta con Jaime, hicimos una apuesta y una comida, así que tenemos una, por razones obvias y de prudencia también Jugando, no vamos a me decir estoy qué jugando apostamos. todo por la apuesta, te digo al tiro, me estoy jugando todo por Claro, la apuesta. no vamos a decir qué apostamos, lo vamos a decir después, pero No, tengo no, una comida, una apuesta para gobernador. Esa es la ¿Pepa apuesta que Hoffman o Manuel Millones? no he dicho nada yo no he dicho nada. Bueno, la cosa es ahora, perdón, y esto a lo mejor le alata a los auditores. La apuesta es la justificación, la gracia es que nos juntemos a comer, así que Sí, que más la vale, como dicen justificación los es la apuesta. argentinos. No vale Claro, juntarse a comer en el rincón de la guitarra, se pierde, ¿eh? claro, No, no, no. Me dejaron en la claro que esa no tiene que ser en otro lado, o va a ser ahí mismo. claro, la justificación. Pero bueno, hablando en serio, el tema de eso. Eso es un de eso. Y en algunas comunas va a ser por distintas circunstancias de las personas o de contextos políticos, va a ser mucho más, va a ser mucho más fácil, ¿cómo se llama? Va a ser mucho más fácil que lleguemos que se llegue a acuerdo y otro va a ser más Claro. complejo y bueno, será la ciudadanía en definitiva que defina quiénes son las autoridades. Lo importante es que defina lo mejor posible y que no cometa errores, ¿no? Claro. Oye, Ahora, quiero hacer una consulta. sí. Hay varias caras ahora, por ejemplo, hay una candidata que es presentada en un cupo de Amarillos por Chile, que también va por Valparaíso, que yo ni siquiera sabía que existía hasta ayer. Estos candidatos que a lo mejor se sabe que a lo mejor no tienen ningún peso, que no van a salir, pero que son presentados como una especie de cartas de póker, me da la impresión. ¿Qué pasa si yo inscribo muchas de estas cartas de póker? ¿Puedo desistirme de sus candidaturas una vez inscritas? ¿Y cuál es el plazo para eso? ¿Existe o no existe la posibilidad? ¿Cómo? Perdón la pregunta, me perdí. Está buscando el nombre de Marcela Figueroa, se llama, ¿ya? Ya. Hay muchos candidatos que a lo mejor se van a inscribir, pero que también se está conversando, se está hablando que son como una especie de cartas de póker para jugar ahí y al final lograr que ciertos Bueno, lo que tiempos, dices tú, yo te doy, tú me das. ¿Cuál es el plazo, por ejemplo, para desistirse de una candidatura si yo me inscribí? la verdad, no lo tengo claro. Y ahí me pillaste porque debería saberlo. Porque parece que existe esa posibilidad, po. Existe ese plazo de poder retirar la candidatura, de bajar la candidatura, incluso inscribiéndose a las candidaturas. Sí, Sí. existe ese plazo. Incluso inscribiéndote hasta este Lo fin de podríamos semana. buscar. Ahora, lo que tú dices al principio, efectivamente los partidos también hacen apuestas porque esto es como jugar ajedrez y vienen más elecciones a futuro. Entonces, en vista y considerando que no existen nombres renovados, y hablamos de la juventud, de la falta de generacional, Competitivos. competitivo, generacional, son los nombres que van quedando y que van a ser posibles candidatos en las próximas elecciones, ¿ya? Hay un candidato que conozco muy de cerca que le dijeron lo mismo desde un principio, oye, visualízate acá y vienen más elecciones, puede ser candidato a otra cosa, o en la otra elección y va a quedar posicionado. Mm. Y es Hay verdad, varios, yo creo. Hay varios. hay varios en eso, pero yo conozco uno muy cercano Mm. que lo digo de primera fuente, así como entonces, de verdad que es así. Entonces, ¿y por qué no? Pues pasa, ¿ya? Y es la forma a lo mejor de visualizarlo, que esté en campaña, que se muestre, que se En nombre, pre-campaña. o en pre-campaña, que se muestre, que se nombre, que tenga la posibilidad de, y ver hasta dónde puede llegar o cuánto puede dar. O si es que ya tocó el techo, no tocó el techo, sin siquiera haber ido a llegar a una elección. Por eso Claro. digo yo, ayer, les quiero Es contar, como para hacerlo, lo presentan a una elección para hacer una verdadera encuesta real de cuál es el peso. claro, ¿no? Ayer estuve en una conversación muy grata, muy entretenida. Quiero agradecer también a la Fundación Piensa que me invita a estos
conversatorios de 10 años de Fundación Piensa en encuestas en la región y de la posibilidad que da Fundación Piensa también de abrir un poco el escenario político y también de visualizar tendencias, ¿ya? Era un conversatorio donde estaba Marcela Cubillos, estaba Joaquín Lavín, Ricardo Lagos Weber y Oscar Landerreche, ¿ya? Me pareció muy entretenido porque estaban hablando de si es que ellos creían que Chile ha cambiado de los últimos 10 años, ¿ya? Es súper atingente porque dice, oye, ¿son 10 años el problema de Chile? ¿De ahí empezamos a cambiar como para peor? ¿Ya? O Sí, creo que antes. sí, 2014. No, pero mira, la verdad, bueno, y hay una cosa. Oscar Landerreche pone un punto, oye, yo de verdad, yo destaco la visita de Oscar, lo ¿La encuentro. objetividad fue objetivo o no? Dijo desde el 2014, sí. No, 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 no dijo eso, dijo que esto viene de 20 años. Y él, Ah, ya. en lo personal, dice que él presentó, dijo, incluso datos objetivos de dónde estaba el punto de inflexión de que Chile no... Esto sumado por ejemplo, a los cambios que se hizo en el sistema político, en el gobierno de Bachelet, en el sistema económico, en la reforma tributaria, que contribuyó a la decadencia, pero que no eran el epicentro de esas problemáticas, sino más bien fue en un momento, en lo que pensaba él, que el crecimiento económico obviamente es la forma de poder sacar adelante eh, los países, ¿no es cierto? Porque con plata se compran huevos, eso básicamente, y todos consideran eso. Pero la problemática más grande es cuando, una vez teniendo el poder adquisitivo, no fuimos capaces de tampoco de tener nuevas ideas y nuevas formas de cómo pasar al desarrollo. Nos quedamos en ese escalón, como listos para, pero no fuimos capaces de, con la plata que teníamos, con los recursos que habíamos conseguido, con el crecimiento sostenido que habíamos tenido en el tiempo, no fuimos capaces de avanzar. De ahí vienen las paradojas de buscar la igualdad, de buscar otras cosas. Y Oscar dice algo muy cierto ahí, que no se puede, obviamente, tener todo en la vida, ¿ya? Como en la casa, uno no puede tener un auto, tener la casa al tiro, te compras primero la casa y después te compras el auto. Entonces, en los estados es algo similar y hace una paradoja Depende. muy extraña. ¿Ah? Ah, Depende, ah, obviamente depende del sueldo, depende si trabajas por a servicio ver, público, Algunos depende se compran si... 2 autos y después la casa. Claro, Depende. claro, claro. Como yo, en, como yo, en tenía este- otro, he tenido casa claro, nunca, O el ahora auto de tengo... lujo, pero no tienen para echarle benzina ni lo tienen con seguro. Claro, sí, En esto se produce un fenómeno, bueno, el tema es más complejo, como dice, porque también hay elementos de otro orden, hay económicos, sociales, valóricos, que yo creo que también son importantes en ese sentido. Y yo cuando hablo de valórico, insisto, no me considero un fundamentalista en esos temas, pero sí creo que sí, lo conversaba el otro día con una persona en un seminario antes de ayer, que los problemas que vive, hablemos Chile, también parte del mundo, son temas fundamentalmente los de orden valórico, que impactan en la política, en la economía, Sí. en otras realidades de la sociedad. Yo creo que eso es importante porque también se da un fenómeno muy natural que veía también de estas cosas que circulan por redes sociales, que decía un tipo, a lo mejor ustedes lo vieron, muchos auditores, que el papá, el abuelo había llegado, andaba a pie, después el papá había tenido un auto, no sé, un huevito, él tenía ya un buen auto, un Mazda de los mejores, el hijo iba a tener un Audi, estoy cambiando las marcas, pues. Y sí, perdón claro. y estoy haciendo propaganda a auspiciadores, pero estoy haciendo cualquier cosa ya, para No se graficar. ponen con nada. Claro, pero después el nieto iba a volver a pie, porque en el fondo situaciones, o sea, problemas hace hombres fuertes o seres humanos fuertes que generan riqueza y todo eso, y eso genera después círculos al revés, o sea, generaciones Exacto. que viven en la comodidad o en una mayor comodidad o en una mayor situación de lo que se vivía antes, se empiezan efectivamente a debilitar en ciertos aspectos y empiezan a perder. Entonces, yo creo que nosotros estamos en una situación, yo creo que en parte eso es cierto, o sea, estamos en Ah, una justo situación en social esa. de que tuvimos y ahora estamos en esta parte que vamos a tener que Sí. pasar, como lo hemos hablado, Y gobernado algunos por una apuros, generación que no tuvo idea de las necesidades que se pasaban antes, así de que es. antiguamente si a Ah, ti te pero llamaba por teléfono un pariente, te llamaba a la casa del vecino que pudo tener teléfono fijo. sí, claro. Y yo siempre he Oye, dicho, pero Era ahí impensable tener un yo tengo una teléfono pequeña celular en la casa. diferencia mi ahí. mamá, Yo tengo una perdón, pequeña Jaime, nosotros diferencia ahí. éramos cuatro hijos, mi mamá cuando salía, porque mi papá tenía auto, siempre tuvo auto, de soltero, gracias a Dios, pero no manejaba mi mamá nunca aprendió a manejar, nunca le pasó el auto a mi mamá, íbamos con mi papá en auto, pero si salíamos los cuatro, mi mamá estaba trabajando y estaba el auto afuera,
íbamos en micro en Santiago los cuatro con mi mamá. Eso las Claro. generaciones actuales de cierto grado de, de recursos para arriba no tiene idea de lo que es eso. Nunca han No andado vivió en micro eso, algunos. esa realidad. Pero ahí yo tengo una pequeña diferencia. Yo aquí responsabilizo nuevamente a la clase política de la era de hace 20 años atrás y a la que sigue hasta hoy día, porque hay que recordar que tenemos más o menos los mismos políticos que hace 20 y 30 años, más o menos. No fueron capaces de establecer los parámetros para que la sociedad siguiera creciendo y siguiera mejorando, ¿ya? Y ahí la responsabilidad política es muy importante, porque yo comparto que las sociedades, claro, fueron sociedades de esfuerzo, que lograron tener un crecimiento sostenido, mejor economía, básicamente nuestros padres sacaron la cresta, nuestros abuelos sacaron la cresta para que nosotros tuviéramos un buen vivir, un buen futuro, ¿ya? Básicamente eso. Pero ahí necesita la clase política que pueda mantener eso en el tiempo, sustentarlo en el tiempo, ¿ya? Y yo me quiero quedar con dos, para despedir porque ya nos queda re poco tiempo, pero me quedo con dos cuñas muy buenas, creo yo, que esto es una discusión ideológica incluso, que tiene el sector opositor, el sector de la derecha, porque la mayoría piensa que las mismas fórmulas de los 30 mejores años de Chile de toda la historia son las mismas que hay que aplicar ahora. Eso también es un error, ¿ya? Mm. También es un error, también es un error, ¿ya? Ahora, muy por el contrario, es aplicar fórmulas que de hace 60 años atrás, que quiere el otro sector, ¿ya? Que nunca han funcionado. Eso también es un error más rotundo todavía, ¿ya? Y en ese sentido me quedo con esas dos cuñas que dice Oscar Landerreche, que son las fórmulas del pasado no sirven para el futuro en políticas públicas de crecimiento, ¿ya? Eso por un lado. Y la otra cuña muy buena al conversatorio, va a ser el resumen, es necesitamos más gente que no se deje llevar por los delirios utópicos de su sector propio. Eso es muy importante, que tiene que ver mucho con lo que pasó en los procesos constitucionales. Exacto. ¿Mm? Sí. No, de acuerdo, o sea, por eso yo creo de que y lo hemos conversado en los programas, es re fácil ser populista, y hay populistas de todos los sectores políticos, hasta de Sí. centro. Ahora es Entonces, transversal, es lamentablemente. transversal el populismo, tiene ciertas características, el populista de Mm. izquierda es distinto en algunas cosas a lo que piensa y dice que el de derecha o el de centro, pero no son populistas, entonces es re fácil ser populista en política. Prometer cosas que a la gente le gusta, los retiros. ¿Quién, si el tema no es si yo hago una encuesta y le pregunto a la gente, a pesar que hay más conciencia, no me extrañaría que la mayoría quiere que haya retiro, pues si es lógico. Si el tema no está ahí, para eso A están pesar la de todo gente lo que que tiene pasó, que, claro. claro, que es responsable. Y un poco lo que, coligo lo que habíamos hablado en el tema, la primera parte del programa, es también la gente en política y los que tenemos alguna opinión, tenemos también la responsabilidad de informar, de dar visión, o sea, y en ese sentido, evidentemente yo estoy de acuerdo que es muy distinto a decir hay que trabajar con un sentido, en el buen sentido de ciudadanía popular o de trabajo a la gente, a ser populista. Entonces, populismo como extremo, yo creo que es malo, y en eso estoy de acuerdo contigo, Jaime, que lo que falta. Pero vuelvo a insistir, no como fundamentalismo, ¿ya? Sino como lo que ha perdido la sociedad se ha agravado, no es que siempre haya sido óptima, pero es el tema valórico, porque la economía en sí, la economía de mercado es buena, pero el mercado no tiene ninguna responsabilidad ni ética ni nada, el mercado asigna recursos de acuerdo a ciertos elementos y punto. Entonces es Sí. ahí que cuando se habla, por ejemplo, de economía social de mercado, es justamente para que en la libertad del emprendimiento, del trabajo, de la libertad económica, de la libertad de generar empresas, de generar riqueza, tenga una noción social. Y eso de repente se perdió, ojo, en los gobiernos de la concertación, se perdió. Sí. Entonces son esas cosas que yo creo que hay que recuperar y hay que valorar. Y de esa manera la riqueza, el desarrollo, más que la riqueza, que es parte, va a pegar mucho más porque efectivamente, como bien dices tú, Jaime, va a haber eso. Y va a haber un desarrollo porque si la exigente es distinto cuando no teníamos nada. Esto es como cualquier crecimiento, y no quiero alargar que nos queda como un minuto. No, que bueno, bueno. Cuesta más, cuesta mucho más después los pasos siguientes que cuando tú no tienes nada. Oye, Así que, Carlos, bueno, además yo quiero reafirmar eso, cortando, lo último. ¿Tú sabes por qué los gobiernos de la Concertación fueron tan buenos? ¿Fueron tan buenos? ¿Sabes por qué o no? ahora sí Básicamente, tengo mi idea, pero ¿Qué? dilo tú, pues si Porque justo vivíamos está. tranquilos. no, 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 no por eso. Porque reafirmaron un modelo económico que Obvio. existía. Mm. Y no se fueron en contra de ese modelo económico, más aún. Lo reafirmaron y lo potenciaron, como Ricardo Lagos, por ejemplo. ¿Qué es lo Yo, que estás yo, yo diciendo Claro. tú? como queda un minuto, yo me voy a aprovechar para que la Milén cierre, a despedir y quiero mandar un saludo a todos nuestros deportistas que están en París ahí y que les vaya lo mejor Oh, los posible, futbolistas, lo buen mejor posible. saludo.
A Gaspar Marul también, que siempre está escuchando, nuestro periodista ahí que está siempre Qué lindo escuchando. Le mandamos eso, saludos. las Olimpiadas. Encuentro que un país como que renace cuando tiene competencias deportivas Sí, sí. Algún y día vamos a grandes hablar de eso, eventos. de la posibilidad de Olimpiadas también en Chile o de Juegos Mm, Panamericanos de nuevo. La verdad que es muy importante que el deporte se haga exacto. cultura y se haga una tónica en nuestro país, que no somos un Yo creo país. que nos faltan eventos para unirnos y para energizarnos, porque estamos como muy deprimidos. Sí, sí, es verdad eso. Es verdad Mm. eso. Así que, bueno, amigos, se nos termina el tiempo hoy día en este programa intenso de Vamos Somos Chilenos. Quedamos los tres como buenos amigos, a pesar de las diferencias de opinión. Nos Vamos a vamos tener que felices sumar este a la fin de Milena a semana, a la apuesta. ¿Eh? Vamos a tener que sumarle. claro. Así que vamos viendo cómo se desarrollan los hechos. Pues, ¿qué pasa? Si algunos se bajan, no se bajan, quiénes se inscriben, quiénes no alcanzan, quiénes dijeron que tenían los votos, y los patrocinios y no alcanzan a inscribirse. Así que este fin de semana va a estar intenso. Pásenlo bien, disfruten con su familia, con sus amigos y nos vemos nuevamente el próximo viernes en el Vamos Somos Chilenos.